Amén. ¿Se me escucha? ¿Más o menos bien? ¿Bien o más o menos? Ah, sí están. Ya. Entonces, los saludo en el nombre del Señor a quien no puede saludar. En primer lugar, darle la gracia al Señor por estar acá, porque podemos compartir de su palabra y también aprovechar de felicitar a nuestro hermano Vicente, que aún con el frío se atrevió a bautizarse. Eh, y que, como me dijeron a mí alguna vez, este camino es solo para valientes. Lo sigo creyendo. Entonces, a lo que venimos, a lo que hemos estado estudiando. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué hemos estado aprendiendo durante estos últimos meses? Le hemos dado firme, ¿eh? Firme. ¿De qué? ¿Qué cosa de Dios? Muy bien, están atentos. Según lo revelado en las Escrituras, ¿cierto? Según lo que hemos visto. Hemos estado estudiando, aprendiendo todos estos meses sobre los atributos de Dios. De cómo es Dios, de quién es Él, cómo se comporta, cuál es su naturaleza. Entre ellas hemos visto, es un solo Dios, que son tres personas lo que lo componen, aunque sigue siendo uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene todos los atributos de Dios porque todos ellos son Dios. Es santo, es amor, es paciente, omnipresente, omnipotente, omnisciente, lo sabe todo, está en todo lugar, todopoderoso, ¿cierto? Es fiel, eterno, no tiene ni principio ni fin. No fue algo creado, siempre fue, siempre es. Misericordioso, existe por sí mismo, lo que habla de aseidad. No necesita algo más para existir. Inmutable, no cambia. Si no me equivoco, lo último que estudiamos. Todos estos atributos hemos visto, escuchado y estudiado, aprendido de nuestro Dios. Más o menos, yo creo que todos eh, algo le ha quedado en su cabecita, algo se ha guardado, algo ha aprendido y algo ha podido aplicar a su vida a través de estos atributos que hemos aprendido. Porque al conocer a Dios podemos decir, podemos alabarnos en verdad, podemos acercarnos a Él de verdad, tener en claro a quién le estamos hablando y a quién adoramos. Y hoy día se me encargó hablar del atributo de la bondad de Dios. ¿Dios es bueno? ¿Pero por qué es bueno? Vamos a ir viendo. Entonces, Dios se nos ha revelado algunos puntos antes de, como para que vayamos todos en la misma línea, estemos claros en el mismo contexto. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, la Biblia, ¿cierto? El librito, gran librito, palabra de Dios. Y además a través de su creación lo podemos conocerlo a través de su palabra y a través de todo lo que vemos, de todo lo que Él ha hecho. Todo lo que nosotros vemos es creación de Él. A Él le pertenecen todas las cosas. Él es dueño de todo. Como aparece en Romanos 1:20, y dice, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Siendo entendido en las cosas creadas, podemos ver a Dios a través de lo que Él ha creado. No tenemos excusa para decir, ¿sabe qué? No, a mí nunca me presentaron una Biblia y no, falso, falso, falso. Entonces Dios se ha revelado de más de una forma. Hoy día, y lo que nos compete el día de hoy es a través de la Biblia, ¿cierto? A eso es lo que venimos a estudiarlo. Segundo punto. Dios es uno. Uno. Sus atributos no están repartidos por ahí de manera aislada.
Es decir, no está el amor por acá, la fidelidad por acá, la eternidad por allá, por el otro lado, no. Dios es uno. Entonces todos esos atributos van en conjunto. Por eso de repente es complicado estudiarlos por separado, ¿cierto? Pero algo se intenta hacer. Lo escribí así, es todos sus atributos al mismo tiempo, durante todo el tiempo. Siempre es Él. Además que como veíamos antes, en algunas predicaciones anteriores, no cambia y es consistente en su esencia. Como por ejemplo aparece en Malaquías 3:6, que dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Sobre todo la primera parte, porque yo Jehová no cambio. Dios mismo nos está diciéndonos, no tiene cambio en su naturaleza, permanece igual de manera eterna. Siempre es, siempre ha sido y siempre será. Ahora, lo que no quita el hecho de que pueda tomar decisiones. Según las circunstancias, y ya lo ha hecho a lo largo de la historia. No me voy a meter en ese tema porque podríamos estar toda la reunión. Pero Dios puede tomar decisiones, puede cambiar ciertas cosas, pero Él se mantiene firme en su esencia. No es que sea un Dios inmóvil, ¿cierto? Apartado de nosotros, eso ya lo vimos, sino que es presente. Tercero, para que vayamos al punto. Aunque se nos ha revelado de más de una forma, y esto lo mencioné incluso cuando hablé de la Trinidad, porque es un tema tan complejo, y el conocimiento sobre Él es enorme, tenemos harto conocimiento, podemos acceder a mucho conocimiento gracias a la Biblia, gracias a los estudios de la ciencia también podemos saber cómo se hizo toda la creación, podemos saber qué hay detrás de todo lo que vemos. Pero, tenemos un pero, no podemos lograr comprenderlo de manera completa. Qué pena es así. No, pero no porque sí, porque su voluntad así lo ha establecido. Somos seres creados por Dios, minúsculos delante de Él. Minúsculos delante de Él. No valemos nada frente a su grandeza. Por lo tanto, no está en nosotros comprender su totalidad. Sí podemos entender gran parte, pero quizás nunca vamos a lograr el todo, como muchas veces queremos, que comprenderlo todo, manejarlo todo, y eso en realidad no podemos. Un ejemplo de esto aparece en Job 11, del 7 al 10. Job, capítulo 11, 7 al 10, que dice, ¿alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? ¿Alcanzarás el propósito del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Es más profundo que el Seol. ¿Qué puedes saber? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Dios pasa y aprisiona, o si congrega, ¿quién le puede detener? No lo podemos conocer en totalidad. No podemos saber los misterios de su voluntad por completo. Sí podemos tener pistas y nos deja varias pistas. Pero tenemos que tener claro y ser humildes en esto de que no podemos comprenderlo al 100%. Entendiendo estos tres puntos, Dios se nos ha revelado, es uno y todos sus atributos uno, y no lo podemos comprender completamente. Vamos a estudiar lo que nos comprende, nos compete. Entonces, atributo de la bondad. ¿Qué es bondad? ¿Qué es bueno? Por el contrario, ¿qué es malo? Si vamos al diccionario, así como rapidito, dice, ¿qué significa la bondad? Cualidad de bueno. Esto lo saqué de la RAE por si acaso. Natural inclinación a hacer el bien. Tercero, acción buena. Pero, no sé, si uno
va al pensamiento más profundo y dice, ¿y quién me dice lo que es bueno? Y por el contrario, ¿quién me dice lo que sería malo? ¿Quién define toda esta moralidad? Y todo lo que definimos como bueno o malo. No voy a entrar en el detalle del argumento moral sobre la existencia de Dios, pero Dios es el único bueno, como Jesús ya lo mencionó. Dios es el único bueno. Eso lo vimos hace unas predicaciones, no me acuerdo si el año pasado o este año. Y eso lo podemos encontrar, aparece en varias partes, pero en Marcos capítulo 10, 17 y 18. Y ahora sí que me gustaría que, ojalá, quien tenga Biblia, lo busque. Para que lo lea y no vea que no estamos mintiendo, que no me puse de acuerdo con el Benja y para poner justo el versículo. Marcos 10, 17, 18. Justo Jesús estaba hablando con un personaje. Dice Marcos 10, 17, 18. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y Jesús mismo se dijo bueno, sino que solo hay uno, que es Dios. Ahora, si entramos en profundidad, sabemos que Jesús es Dios, etcétera, etcétera. Pero solo hay uno. No hay más. Uno, que es bueno. Por lo tanto, sin darle mucho vuelta al asunto, todo lo que Dios ha hecho durante la historia, sus mandatos, su estatuto, la misma ley que le dio a los judíos, ¿cierto? Su palabra, que es la que tenemos hoy en día. Podemos ver lo que es bueno, por lo tanto sabemos todo lo que podemos y no hacer. Sin Dios, no voy a entrar en detalle, repito, del argumento de la moralidad, pero sin Dios no habría moralidad, no habría concepto del bien, de lo bueno y lo malo. Más allá del hecho de, no sé, muchas veces se dice que eventualmente las sociedades evolucionarían hacia algo más bien correcto. Creo que nuestro pensamiento, lo más correcto, según la Biblia, sería que Dios es el que da el camino correcto. Y Él es el que nos dice, esto es lo bueno y esto es lo malo. Entonces, como sabemos que Él es el único bueno, bondadoso, que hace las cosas correctas, que hace lo que corresponde, vamos viendo algunas obras que Él tuvo, algunas cosas que nos dejó, algunas señales. No vamos a pasearnos por toda la Biblia, pero veamos algunos puntos que yo creo más o menos esenciales, donde podemos ver con claridad. Entonces, les pregunto, a ver si están atentos. Ya lo dije. ¿Cuál fue la primera obra que hizo el Señor? Buena. La primera, sí, buena. ¿A alguien se le ocurre? Piense. Pista. Pista. Ya lo dije. Tiene que ver con todo lo que vemos, vivimos, etcétera, etcétera. Lo dijo por ahí, muy bien. La creación. La creación misma. Y esto no lo digo yo, no lo estoy inventando, lo dice la Escritura. Dios al crear el universo, al crear todo lo que nosotros vemos, lo que incluso no vemos, Él dijo, esto es bueno. No lo digo yo. Él lo dijo, Él. Y lo dice varias veces durante la creación del mundo. Pero vamos a un versículo. Que una vez ya observando toda su creación, ya terminó sexto día de la creación. Mira todo lo que hizo. Desde los astros, desde la luz, hasta las tinieblas, ¿cierto? Hasta la humanidad misma. En Génesis
1:31. Miren, en el inicio, si ni siquiera. Uy, eso no. Génesis 1:31. Dice algo más o menos así. Lo voy a leer. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Queda claro? Yo creo. Está claro ahí. Dice. Y he aquí era bueno en gran manera. Toda su creación ha sido buena. Ahora después se corrompió gracias a nosotros. Bueno, etcétera. De ahí voy a ir al punto. Después de terminar la creación y todo lo que había hecho, todo, y vio que todo era bueno. Ahora, pensemos un poquito. Podría, imaginemos, un ser que fuera malo hacer algo bueno o crear, mejor dicho, crear todo lo que vemos y que sea bueno. Lo dudo, porque crear desde la nada no, no podría. Sería malo, entonces no sería incongruente. Por consecuencia, si nosotros pensamos, y Dios mismo nos está diciendo, todo esto es bueno, es bondadoso, es lo correcto, por consecuencia Él también es bueno porque no podría hacer algo en contra de su naturaleza. Que eso también lo expliqué un poco cuando vimos la omnipotencia. No puede hacer algo en contra de sí mismo. No puede ser inconsistente hacia Él. Entonces ya vemos que Dios es bueno desde el inicio de la creación, desde el momento en que apareció todo, desde ahí. No es que haya sido de repente, desde el mismo inicio. Ahora, una de las manifestaciones de su bondad es su misericordia. Sé que ya se habló de la misericordia, pero una de las manifestaciones de su bondad es la misericordia. El no dar lo que se merece. Un poquito más adelante en el capítulo 3 de Génesis, vemos la caída de la humanidad, del hombre, al pecado. Desobedecen a Dios, comen del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? No era una manzana, que no les digan eso, porque nunca dice que es manzana. Ya, por si acaso. Dice fruto del conocimiento del bien y del mal. Punto. ¿Cómo era? Idea. No nos tocó a nosotros conocerlo. Adán y Eva pecan. Son expulsados del huerto del Edén. Tienen su consecuencia por haber pecado, su castigo. Pero Dios de igual manera, en un acto simple, quizás hasta pequeño para nosotros hoy en día, pero para que ellos que habían visto su desnudez no quedaran así, viene y los viste. En Génesis 3:21 dice, Génesis 3:21, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ese es un detallito, ese es algo minúsculo, pero tenemos que pensar que, pongámonos en contexto, ellos andaban de manera libre en el huerto y ahora habían visto su desnudez, tenían que ser vestidos y habían sido expulsados del huerto del Edén, entonces ya no estaban en un lugar acogedor. No había un mall para ir a comprar la ropa, no había dinero para ir a comprarla, no tenían máquina de coser para confeccionar ropa, menos hilo y aguja. Los metales se vinieron a utilizar aquí cerca del año, no sé, 500 antes de Cristo, por ahí, una cosa así, empezamos a manejar los metales.
Entonces no había nada. Y este pequeño gesto de Dios nos muestra de nuevo su bondad, su misericordia, de que vistió aún a quienes habían pecado, no lo merecían tampoco. No era como que dijéramos, no, te portaste muy bien, toma una chaqueta nueva, así, pintosa. No, simplemente lo abrigó porque vio que tenían una necesidad. Volvemos a ver la bondad de Dios, de que Él de verdad es bueno. Después más adelante podemos ver cómo también se ha revelado su bondad para con su pueblo. No, repito, no vamos a hacer un paseo por toda la historia, pero vamos a ir viendo ciertos puntos. Como por ejemplo, cuando por medio de José, el naciente pueblo de Israel, ¿cierto? O Jacob y toda su descendencia, pudieron sobrevivir a una hambruna y pasar el tiempo en Egipto. ¿Por qué tendría que haberlos sacado de ahí? ¿Qué mérito tenían? Ninguno. Pensemos que los hermanos de José lo dieron por muerto. O sea, no es que hubiera mucho mérito. No había algo mucho por lo que decir, oye, sí, sabéis que vamos a salvarte. Pero aún así Dios movió todo para que pudieran sobrevivir y superaran este momento de hambruna, este momento de sequía y todo lo que vemos ver con los sueños, las vacas cortas, las vacas flacas, los 7 años, etc. Y luego un poquito más adelante podemos ver que cierto que el pueblo de Israel se asienta en Egipto, se quedan ahí, pero al tiempo terminan siendo esclavizados. Y durante ese tiempo podemos ver cómo a Moisés y a su pueblo los libra de Egipto, de muchas formas, ¿cierto? Las plagas, etcétera, y los tenían apresados como esclavos. Y los cubrió y guió durante un viaje por el desierto. Los alimentó. Sus pies ni siquiera se hincharon. Aunque tuvieron que vagar 40 años por desobediencia, sí. Pero Dios mostró su bondad para con su pueblo. Eso lo podemos ver en Éxodo 33, 19. Para que vean que no estoy inventando. Y dice, está hablando aquí Moisés con el Señor. Éxodo 33, 19. Y él respondió, refiriéndose a Dios mismo, al Señor. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Yo haré pasar toda mi bondad. ¿Y de qué, justo en este punto, de qué venía el pueblo? De adorar un becerro de oro, una estatua, que ni se mueve. Por último, no sé, le hubieran puesto alguna junta ahí para que se mueva, nada. Era de oro solamente y lo estaban adorando. ¿Y qué dice Dios? Igual va a venir su bondad. Dios muestra su bondad para con su pueblo, aun cuando luego de que estos adoraran un becerro de oro y desconfiaran de la voluntad del Señor, aun cuando vieron señales por montones. En el monte Sinaí, cuando la presencia del Señor baja y habla con Moisés, eso yo me muero de miedo. Si usted lo lee por ahí, lo busca, lo que pasa. Las 10 plagas. Ni hablemos de la muerte de los primogénitos, como justo se mueren todos los primogénitos de manera sin que hubiera un asesino rondando por ahí. O sea, hay muchas cosas que ellos vieron y aún así, para haber fallado tanto, Dios muestra de igual manera su bondad y les dice de manera explícita, mostraré mi bondad, tendré misericordia. No entremos en detalle de lo que pasa más adelante, pero bueno.
Más adelante en la historia, vuelve a mostrar su bondad. Y volvemos a confirmar de que es el mismo Dios y que sigue siendo Él y de que sigue siendo bondadoso, que sigue siendo bueno con nosotros y sigue siendo misericordioso. ¿Dónde? Turutut. Vamos a ver a mi tocayo, Salmo 23:6. Vamos a pasar un poquito por los salmos, poquito, nada grave. Los salmos, encontré un comentario por ahí que dice que en los salmos es donde más se puede ver, o se puede ver cómo se ha expresado la bondad de Dios. Ahí hay un montón, si usted quiere buscar, hágalo, es una buena lectura. Entonces, Salmo 23:6. Aquí en este caso, Rey David escribió, ¿cierto? Salmo 23, el inicio yo creo que todos lo conocen. Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de pasto me hace descansar. Pero fijémonos en el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de su vida, la bondad del Señor estará con él. Pero, a ver, ¿y los días malos? ¿Se fue el Señor? No, pues si el Eterno está en todo lugar, no, dudo, difícil. ¿Pero también está? Claro que sí. Claro que sí. Y no deberíamos tener duda en aquello. No deberíamos olvidar eso. No podríamos decir que Dios nos abandona o que Dios no está con nosotros. No podríamos entrar en eso. Pero, como a David le pasó, y en su ejemplo de vida es bastante bueno porque ve la bondad de Dios, pese a que peca gravemente, pero aún así Dios sigue siendo misericordioso con él. Y con su pueblo, etc. Pero porque Dios es bueno, no por ello van a dejar cosas que no nos gusten. Porque en su acto de amor o de bondad y otra forma de su bondad es la que Él nos discipline, que Él nos corrija durante nuestra vida. Quizás, si ustedes piensan, David perseguido, pecó fuertemente, mandó a matar a un hombre para poder quedarse con una mujer, a dejarlo solo en guerra, y aún así tuvo que salir corriendo entre medio, cuevas por ahí, por entre medio, etcétera. Pero aún así vio la bondad de Dios. ¿Dónde más? Salmo 106:1. En el Salmo 106 ocurre algo, que es una frase que se repite, si no me equivoco, desde el libro de Deuteronomio, por ahí en el Pentateuco, y varias veces también en los Salmos. El Salmo 106, verso 1 dice, aleluya, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. No importa si nosotros estamos bien, si estamos mal, si estamos en el peor momento, en la peor tribulación, en persecución misma o hasta la muerte, pero Dios siempre va a ser bueno. Siempre. Dependiente de lo que nos esté pasando. Llama el versículo a la alabanza del Señor por su bondad y su misericordia. Entonces, vemos que Él es así, no tendríamos que tener ninguna duda. Para siempre, es decir, es parte de sus atributos eternos, parte de Él.
Por lo tanto, su bondad dura para siempre. Y, de nuevo, lo que no quiere decir que nos vayan a pasar cosas que no nos gusten o malas, según nuestra visión humana, según nuestra visión finita de la vida. Ya voy a llegar al punto por qué. Luego, otro salmo, 25, de vuelta, pero ahora del verso 8 al 10. Salmo 25, versículo 8 al 10. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Hasta el 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Ojo, dice, Dios es bondadoso, es real, eso. Él muestra a los pecadores el camino. ¿Cómo se corrige una mala conducta? Con correa. A veces no es de la manera más amistosa, no sé que te portaste mal. No, a ver, a veces duele. ¿Cierto? Entonces, un Dios bondadoso muestra el camino a los pecadores. Y claro, de repente uno puede decir, ay, ¿por qué me pasa esto? Y quizás no estamos viendo el fin último. Estamos viendo, y porque también somos de naturaleza finita y quizás no nos toque saber de inmediato por qué, lo que pasa, pero de repente Dios nos está formando. En su bondad nos está haciendo ir hacia el carácter de Cristo. Y estamos en un proceso. Quizás que va a ser bonito quizás todo el rato, quizás no va a ser quizás blandito así, suavecito, pétalos de rosa, los cerezos floreciendo. No, quizás va a ser en un camino difícil, que vamos a sufrir heridas, que vamos a pasar por un camino que va a ser de piedra, difícil de pisar, que no podemos hasta caer, pero es su bondad la que nos permite vivir esto, de aprender y de lograr un carácter aprobado. Y ahora, yo creo que donde queda más claro, hay varios versículos sobre esto, pero en esencia este verso me gusta mucho. Está en Hebreos. Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, verso del 7 al 11. En Hebreos capítulo 12, versículo 7 al 11. Dice, y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la... estoy en Hechos. Me equivoqué yo, pero es Hebreo. Hebreo, no se preocupe. 12, así, ahora sí. 7, 11. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, da después fruto apacible de justicia. Me gusta esa parte. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo.
sino de tristeza. Dios es bondadoso. Y en su bondad, y en su carácter de ser bueno con nosotros, nos disciplina, nos guía, nos corrige. Y no siempre va a ser feliz y alegre. No siempre va a ser, aquí incluso dice que al presente ninguna disciplina, ninguna, parece ser causa de gozo. Buena es la disciplina de Dios. Nos da prueba de que somos sus hijos, que somos hijos legítimos, que realmente estamos con Él. Y que tenemos cosas en nuestra vida de mejorar. Pero como dice el versículo, no siempre va a ser motivo de alegría. La bondad de Dios llega para con todos y sus misericordias se renuevan cada día. Pero no por eso no vamos a tener que vivir procesos amargos, de sufrimiento. Quizás ahora no vamos a ver el resultado final. No vamos a ver por qué estamos pasando por un momento tan difícil. Pero eventualmente vamos a decir, sí, ya entendí. Pero cuando ya pasó, pero en el momento, lo mejor es aferrarse a Dios y creer que en su bondad vamos a salir airosos, que vamos a parecernos más al carácter de Cristo. Siempre me acuerdo de una frase, no me acuerdo de dónde salió, pero bueno. Si pides a Dios paciencia, no esperes que no te prepare en una situación donde tengas que ser paciente. O sea, si le digo al Señor, Dios, dame paciencia, por favor, y después estoy en el taco y tocando la bocina, ya, pues trabaja. Y ahí es cuando te están probando. Si pides a Dios sabiduría, no esperes que no tengas que actuar sabiamente. No esperes que te pongan en una situación en donde vaya a ser una decisión fácil, ¿no? Sí, ya, listo. No, te van a poner en una situación. Ojo, ¿qué vaya a hacer? Entonces, Dios es bueno. Siempre ha sido bueno y siempre lo será. Pero tengamos ojo también con uno lo que pedimos y que sus caminos de repente nunca son tan fáciles como muchas veces se pintan. No, por el contrario. Los caminos del Señor a veces se ponen difíciles, se ponen pedregosos y no siempre van a ser como a nosotros nos gustaría. Pero es su bondad la que está actuando por nosotros. Él sabe cómo obrar de la mejor manera para que nosotros podamos seguir formando un carácter aprobado. Él sabe lo que nosotros necesitamos para poder crecer. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Es como, imagínense, poco testimonio personal. Yo tengo claro que tengo que enseñar a una persona, a un niño, para que pueda tocar un instrumento, conozco los pasos que tiene que seguir para que logre tocar el instrumento. ¿Cierto? Lo mismo pero con Dios. Dios lo sabe todo. Entonces Él sabe lo que tenemos que vivir o lo que vamos a tener que padecer para que nosotros tengamos un carácter aprobado. Ahora nosotros también tenemos que ser humildes y decir, ¿sabes qué? Dios, guíame. Sé que tú eres un Dios bueno. Haz de mí como sea tu voluntad. Y confiar en Él plenamente. Tener esa fe genuina de la que un tiempo atrás hablé. Esa fe que tiene obras reales, que decimos, y yo creo, y también confío en tu voluntad. Ya, avanzo. Queda un hecho muy importante donde vemos la bondad de Dios. Con todo esto dicho, creo que queda claro que la bondad de Dios es real. No voy a andar en más versículos porque, como lo he dicho, la idea no es estar aquí 2 horas, 3 horas, no. La idea es que el punto se entienda. Aunque a veces no comprendamos
de todas las formas que Él tiene para obrar. Aunque a veces nosotros no entendamos por qué hay cosas que tienen que pasar. Pero queda algo, un acto de bondad tan grande, tan incomprensible para nosotros, los seres humanos, y quizás nunca comprendamos del todo la ciencia cierta, así como decir, esto fue, que ya yo creo que no hay más pruebas ni necesidad de evidencia ni nada. Yo debería haber hablado solo de este punto y quedar claro. Con solo este acto debería bastar para nosotros comprender la naturaleza bondadosa de nuestro Dios, que es el motivo por el cual nosotros nos reunimos. Porque en el simbolito tenemos una cruz, ¿cierto? Cristo, Jesús, el Mesías prometido, que es Dios mismo personificado en forma de hombre, humillado a bajar a la tierra para que viviera una vida como la nuestra. Ese acto de bondad. ¿Pero por qué un acto de bondad? Porque primero vivió como ninguno de nosotros pudo haber vivido. No tuvo pecado alguno. Ninguno. Si no, no estaríamos aquí hablando, no haríamos todo esto, si fuera esto falso. Vivió de la manera que se nos había designado, como tendríamos que haber vivido. No falló en nada, ni en un punto ni en una coma. Y aún siendo perfecto, tuvo que pagar el precio que nosotros tuvimos que haber pagado. Separado por completo de Dios, que es la muerte en sí misma, al cargar con nuestros pecados. Crucificado injustamente, para que nosotros pudiéramos acceder al Padre. Imagínense, el Hijo de Dios, Dios mismo, el unigénito, el único ser perfecto, muriendo en una cruz, porque a nosotros se nos ocurrió pecar. Porque a nosotros se nos ocurrió desconfiar del Señor. Pónganle el ejemplo que corresponde. Sufrió maltrato, humillaciones durante horas. Ni hablemos del padecimiento antes de la misma cruz. ¿Y todo para qué? Para que estos seres minúsculos, que somos, como decía la otra vez, microbios delante del Dios, fuéramos salvos, para que pudiéramos acceder a Él. Él mismo, Dios mismo, paga la deuda por nosotros. Y nosotros ahora podemos acceder a Él. ¿Y cómo confirmamos que esta deuda quedó realmente pagada? Porque pudo haber muerto y se pudo haber quedado muerto. Pero no, tenemos esperanza y la fe en que al tercer día, como bien ahora se le preguntó a mi hermano, que al tercer día resucita. Resucita, hermano, yo siempre lo digo, pero yo no veo gente resucitada cada 5 minutos. Yo no veo personas saliendo de los ataúdes a resucitar. Eso no pasa. Pero Él lo hizo, resucita de entre los muertos. Aparece a multitud de testigos. No es que lo hayan visto 2 personas y dijeron, vamos a escribir. No. Y al creer nosotros en esa verdad de Cristo es que nosotros ahora podemos acceder a salvación, podemos acercarnos al Padre. Y ahora, más encima, con todo esto, no como conforme ya hay que acceder a salvación, no. Él asciende, ¿cierto? Día de Pentecostés, aparecen hechos. ¿Pero quién manda? La tercera forma de Dios, la tercera persona, mejor dicho, de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Que al bautizarnos lo recibimos. Que en términos simples, sin entrar en mayor detalle, es Dios mismo viviendo en nosotros, quien nos guía, quien nos lleva hacia el camino correcto, quien nos lleva y nos guía en la voluntad de nuestro Padre.
¿Qué otro acto de bondad más grande puede tener un Dios que aun sabiendo que nosotros teníamos la culpa, Él paga por nosotros? Porque no tendría por qué haberlo hecho. En su misericordia nos dijo, ¿sabes qué? Yo envío a mi hijo y te salvo. Necesitamos otro ejemplo para entender que Dios es bondadoso. Y como veíamos antes, quizás para Cristo, en forma de hombre, en carne, no fue simple decir, no, me crucifico, ¿no? Total, en 3 días estoy vivo. No, porque entre medio, el estrés de saber que va a morir, porque uno si sabe cuándo va a morir, dudo que esté muy feliz y contento, ¿cierto? Lo podemos ver en el huerto de Getsemaní, las oraciones constantes, sufrió latigazo entre medio. El látigo de romanos, pues no el látigo así, varilla de mimbre, no, con puntas de acero entre medio. Obligado a cargar su cruz, cosa que no se hacía, no era común. Y más encima crucificado, con un clavo que te atraviesa la mano, al otro lado, los pies justo en el empeine, al otro lado. Quizás no fue el momento más bonito, quizás no fue la cosa más bonita de ver, ¿cierto? Pero es Dios mostrando su bondad para quién, para con nosotros. Eso es lo que tuvimos que nosotros haber sufrido. Pero en su misericordia, en su bondad, vemos que no. Un versículo que demuestra esto, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otro acto de bondad necesitamos para saber que nuestro Dios es bondadoso? ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otra señal? No hay nada más. No se necesita más. Ahora, ¿de qué me sirve saber que Dios es bondadoso? ¿De qué me sirve conocer todo esto en específico? No caigamos en las malas palabras o de confianza en la voluntad de nuestro Dios. Como por ejemplo, no sé, no, por aquí lo tengo. Si le conocemos de verdad y comprendemos esta verdad de que Él es bueno, por lo tanto sus obras son buenas, no pequemos diciendo, otra vez, Señor. Ya, pues. Señor, sé que las batallas más difíciles se las da a sus mejores soldados, pero yo ya no quiero. Basta, basta. ¿Tendríamos que decir eso? No. No tenemos idea muchas veces, y aquí decía nunca, tenemos idea, de lo que está trabajando Dios en nuestras vidas. Tenemos idea. No caigamos en esto de decir, Señor, ya, pero sí. Ya pasé por esto, ¿por qué de nuevo? Porque quizás te está probando en paciencia. Porque quizás está trabajando una parte del fruto del Espíritu de otra forma. Quizás porque te está preparando para algo peor que va a venir y que te va a suceder. No sé, me pasa un poco. Por ejemplo, yo estando en práctica en jardín infantil, fue terrible. Pero, para ser corto, el último día que nos tocaba práctica ahí apareció la coordinadora de la Junji. Y iba a ver justo nuestra práctica. Nosotros estábamos en tercer año, ni siquiera estábamos como diciendo así, no, estoy preparado, listo. No. Y en ese momento, un momento difícil, sí,
la pasamos mal con mi compañero. Pero luego, ahora que ya me toca ejercer solo, frente a un curso real, porque ahí eran jornadas tarde, había pocos niños. Esa experiencia que pasó ahí, que de verdad les digo, yo después con mi amigo tuvimos que como pasar al mall, ir a comer algo porque ya era, el estrés estuvo hasta acá. Eh, pero ese momento yo lo veo ahora y digo, nos preparó para que ahora cuando estemos frente a nuestros jefes o cuando nos vayan a visitar una clase o cuando tengamos una clase que realmente sea difícil, tener la capacidad para lograrlo. Quizás en el momento no lo vimos, quizás dijimos, ay, ya hay que salir del paso y listo. Pero ese pequeño momento te va a ayudar después para lo que viene grande, lo que realmente, donde realmente vas a ser probado. Quizás nunca vamos a entender del todo la voluntad del Señor, pero tenemos que tratar de ir pidiéndole la sabiduría para sobrellevar las dificultades. Abrirnos a aprender cosas nuevas día tras día, independiente en el proceso que estemos. Quizás uno dice, no, para los jóvenes es más fácil aprender cosas nuevas, pero el Señor nunca ha dicho eso. Podemos ver en su escritura, Abraham lo usó a los 100 años, como usó a Timoteo estando joven. Entonces, en realidad no podemos decir, no, ahora te toca y ahora te toca a ti. No, en realidad el proceso es para todos, porque ninguno todavía ha llegado a la perfección de Cristo, sino quizás ya no hubiéramos dado cuenta. Tener en mente siempre que la disciplina del Señor puede llegar a ser dura, pero a su tiempo segaremos buen fruto y lograremos estar más cerca de lo que Dios quiere para nosotros. Y que quizá va a doler, que va a costar, pero en algún punto vamos a decir, gracias Señor por este proceso. Y ojalá en el proceso también decir, gracias. Para ir cerrando, en Santiago 1.17 dice lo siguiente. Santiago 1.17. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo viene de Dios y nunca cambia. Las dificultades pueden ser muchas, de verdad que muchas, porque vemos que el mundo está en guerra, pero quizás está pasando la voluntad de Dios, el dueño de todo, para decir esto tiene que pasar así. No lo sabemos, tenemos que confiar en Él. Tenemos que decir, Señor, tú sabes, yo no sé nada. Tú ves lo que va. Y me gustaría cerrar con una frase que saqué de una película. Eh, es cortita. Si la han visto, yo creo que ya la han escuchado. La película se llama Dios no está muerto, recomendada. Y dice, Dios es bueno, todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. ¿Amén? Oremos, hermano, por esta enseñanza. Amén, Padre Celestial. Gracias te doy por este día que podemos escudriñar tu palabra, podemos alabarte a ti, Señor, porque podemos aprender un poco más de ti, de tu carácter, de cómo eres. Padre, te pido que nos estés guiando, que nos estés haciendo confiar en tu voluntad, saber que tú eres un ser bondadoso, que siempre vas a querer cosas buenas, aunque los caminos nunca sean fáciles. Padre, te pido que nos estés guiando, que nos estés ayudando a hacer esta palabra vida, Señor, que nos ayudes, Señor, a permanecer firmes en tu fe y que nos siga acompañando en esta reunión. Todavía nos quedan cosas importantes por hacer. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.